Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a nuestro espacio Yo Consciente de hoy. Soy Elizabeth Nelson. Y primero, antes de partir con nuestro tema, quiero agradecerle a esas 10 maravillosas mujeres que nos acompañaron en nuestro primer encuentro presencial post pandemia en La Serena. Gracias por esos momentos emotivos, gracias por esos abrazos que se retomaron. No importa que se hagan con mascarilla, pero son desde el corazón. Es nuestro primer encuentro de muchos. Así que muchas gracias a cada una de las que estuvo ahí. Bueno, y hoy en nuestro espacio Yo Consciente queremos una vez más invitarlas a hacer una exploración y a preguntarnos qué nos hace ser seres únicos, cuál es nuestra singularidad, cuál es nuestro propósito y lo más importante, cómo poder alimentar nuestro relato para comunicar quiénes somos. Junto a Giovanni Pablaza, a quien quiero saludar y agradecer una vez más por estar con nosotros en cada programa, y por supuesto a nuestro querido director Javier Jaque. Sin más, les voy a presentar a nuestro invitado con quien en conversaciones de café, esas que a todos nos encantan y que han salido grandes cosas de ahí, de esas que uno quisiera que jamás se terminen, surgió este tema. Y siendo él un especialista en esto y mucho más, es un privilegio tenerte acá. Hola querido Giovanni, ¿cómo estás? Y le vamos a dar después la bienvenida a Ernesto. Hola Eli, hola Javier, hola amigos del carro y del Yo Consciente, bienvenido Ernesto. Bueno, acá estamos, vamos a conversar hoy día harto, ¿cierto? Les quiero compartir con ustedes y bueno, dejo que se presente Ernesto, tengo solo una pregunta para él, ¿cuándo está de cumpleaños? Hola, estimada Elizabeth. Hola, Giovanni. Gracias, Javier, por el apoyo. Bueno, 10 de febrero, aire, acuario pleno. Sin ninguna posibilidad de renunciar a eso. O sea, estoy ahí, pero calado por mi signo. Nunca lo he desmentido ni lo he desconocido. Y sí, efectivamente han sido varias jornadas de conversar, varias jornadas de disfrutar de Yo Consciente, el Carro TV. Eso es lo más importante. Eso fue lo primero. Después varias jornadas de conversaciones, inventar proyectos con Elizabeth que han sido un agrado. Y este camino del relato y la singularidad que me proponen hoy día como tema, de verdad, le hace mucho sentido a un viaje que inicié hace justo 21 meses. Me enteré justamente en torno a mi cumpleaños, qué curioso que lo saque de colación, Giovanni. En torno a mi cumpleaños, una amiga que estaba haciendo una formación en Brasil con unos modelos dedicados a la consultoría, me empieza a hablar de esto de esto, digamos, vamos a hablarlo así como una entelequia. Y esto tenía un componente muy atractivo para mí, que era el relato, o el storytelling, como científicamente se le conoce también. Y eso me fue tomando, vino todo un proceso, por supuesto, como estas cosas atractivas, interesantes que cautivan, van de a poco permeando, de a poco entrando en nosotros. Y bueno, el relato es algo tan atávico. El relato finalmente nos lleva a la fogata, nos lleva a contarnos cosas, a asombrarnos, a sorprendernos. Y eso es esencial, digamos, para establecer una manera en que se conecte a alguien con lo que una persona quiere compartir o se conecte con lo que una persona, una organización, digamos, un grupo de personas quiere compartir. Y de ahí van haciendo este interés por este elemento mágico del relato que va en el núcleo de lo que es el modelo que en ese momento estaba así como asomándose para investigarlo, para conocerlo. Pasó un año y llegó la oportunidad de llevarlo a la práctica. Primero una oportunidad previa, por supuesto, de conocer efectivamente el modelo, de formalmente me fuera presentado, de debatirlo, compartirlo con compañeras con las que me formé
en un tema apasionante también que es el coaching, y que tenían una experiencia y aproximación similar, que compartíamos puntos de vista. Pero bueno, yo lo hacía desde mi perspectiva, la perspectiva de las comunicaciones estratégicas, de lo que ha sido mi especialidad en el trabajo y en la docencia durante los últimos 15 años, por lo menos. Pero lo lindo de esto que siento que tú te fuiste también por un lado, a ver, no sé si decir espiritual, pero también desde el contacto más directo en este relato con las características del ser humano, que es lo que yo he podido percibir de ti. Y aquí voy a hacer una pregunta para los dos. ¿Cuáles creen ustedes que son los disparadores de la motivación para intentar partir en ese cambio de descubrirnos y crear nuestro relato coherente con ese nuevo descubrimiento, con ese nuevo camino que queremos seguir, el que quiera? Ya les dije que yo hoy día voy a escuchar. A descansar. Bueno, yo puedo... Sí, te escuché con un poquito de delay, Eli, pero entiendo que la pregunta es, ¿cuál es como estos gatillos que te invitan a hacer estos quiebres para buscar como tu singularidad, ¿cierto? Yo creo que, bueno, al menos desde el punto de vista personal, yo veo dos. Uno tiene que ver con los dos extremos. Pareciera que en los extremos, tanto de la felicidad como de la tristeza, los dos extremos se ve, yo lo he visto, a menos en mi caso, por ejemplo, dos golpes importantes en la vida aceleraron bastante el proceso de la conexión con el camino espiritual. No fueron golpes tan duros, pero ojalá que las personas no necesitaran tener un golpe duro en la vida para acercarse a la espiritualidad. Pero por otro lado, también está como una felicidad supuesta, una felicidad como de la Matrix, una felicidad vacía. ¿Sí? Que sería como la historia de Siddhartha Gautama, ¿no? Que es como que era hijo de un príncipe, lo tenía todo, pero aún así, como dijo el Rolling Stone, ¿cierto? No podía obtener satisfacción. Entonces, yo creo que mi primera impresión son esas, ¿sí? Hay un poco los dos extremos, en la felicidad vacía y también en los golpes de azar o duros. Perfecto. Ernesto, ¿cuál es qué sientes tú con eso? Es que no, me motiva el tiro a una esencia del relato. El relato a nosotros nos cautiva el principio y el final. O sea, el relato básicamente es un planteamiento, una trama y un desenlace. Pero normalmente la trama es la que nosotros olvidamos o por último la dejamos como en el inventario y estamos seducidos y atraídos por el planteamiento o el inicio y el final de estas historias que nos cautivan. Ahora, también entender que para mí partiendo de la pregunta anterior, lo que gatilla este factor, esta seductividad del relato es la capacidad de humanizar que tiene respecto a algo que es a veces tan árido como es pensar en los elementos o las herramientas para construir una estrategia atractiva, una estrategia eficiente de comunicaciones corporativas, que es básicamente desde ahí donde yo me paro en la academia a realizar ese tipo de temas. Qué sé yo, por ejemplo, ya tengo anotado, mientras estaban ustedes preparados, tengo anotado ahí un foro la próxima semana, justo en una semana más, sobre herramientas para medición de la efectividad de las comunicaciones. Eso sin duda tiene que estar en las competencias y en lo uno que tiene que ir preparando. Pero esto le da este sentido más profundo, más trascendente, al cuando te capturan o te atraen este tipo de herramientas en donde tú a la primera, por la intuición, te dice esto se va a dirigir hacia una posibilidad más humana de entender o de visualizar este tema tan importante para quien lo reciba, para quien se quiera entregar además a un proceso como este. Porque del modelo que les voy a ir hablando un poco más tarde, no hay ninguna necesidad, ninguna posibilidad de que sea eficiente o efectivo si es que quien está involucrándose o quien quiere ser protagonista de él no se entrega. Exactamente, claro, tienes que abrirte primero a entregar esa información, pero lo primero siento que es hacer una introspección y darte cuenta qué es lo que quieres transmitir desde tu esencia, no de la retórica, porque de la retórica podemos armar unos relatos fascinantes,
pero que generalmente cuando no tienen que ver con tu esencia, no, después te frustras porque no convencen a nadie, porque hoy día estamos todos bastante más sensibles, si tú quieres, a que el relato tiene que ser humano. Giovanni. Bueno, ahí efectivamente, la semana pasada hablábamos sobre la importancia de expresarse, ¿cierto? Es decir, imagínate que uno llegara por cualquier situación, trabajo, o lo que sea, a un país donde nadie habla tu idioma. Entonces, ¿cómo hacemos? Hay que expresarse nomás, hay que intentarlo, con palabras, como salga, digamos, como decíamos la semana pasada, hay un ciclo que es como expresarse, en esa expresión experimentarse, después de esa experimentación integrarse y después de integrarse trascender. Entonces ahí en esos 4 pasos, el primer paso yo diría súper espontáneo, muy sagitariano, es expresarse, con más o menos certeza, pero dejarse salir. Claro, de repente, no, y acabas de decir algo súper importante, tú dices con más o menos certeza, bueno, yo lo vivo muchas veces en carne propia, cuando tú sientes algo, lo expresas, siento que con el tiempo tú te vas dando cuenta que de repente igual, que también lo hemos hablado, puedes decir, a ver, lo que dije no es lo que yo sé, o sea, era lo que yo sentía en ese momento, pero a lo mejor, no sé, hoy día lo siento distinto. Claro. Y también tener esa capacidad de ir y venir y no quedarnos pegados que porque yo dije que mi relato o era de repente me quedo muy atorada con ciertas cosas por, ¿cómo voy a decir que ahora me arrepentí? ¿Qué van a pensar? Ernesto, Bueno, ¿cómo te suena? Bueno, es me que decía... eso me llevaba a justamente la piedra angular de lo que me motivó a explorar nuevas herramientas con esto. Porque finalmente, digamos, desde las clases y desde muchos ejercicios profesionales o proyectos, siempre me tocaba trabajar con una misma herramienta que es la esencial. Cuando queremos trabajar las comunicaciones de algo, una organización o de alguien, tenemos que partir por un diagnóstico. En comunicación ese diagnóstico se llama auditoría de imagen. Y esa auditoría de imagen te permite explorar 3 dimensiones esenciales. Por supuesto, es mucho más elaborado, pero 3 dimensiones esenciales. ¿Cuál es tu reputación? ¿Cómo te ve la gente? ¿Cuál es la imagen intencional que tú estás transmitiendo? Y esta es la clave. ¿Cuál es mi identidad? Entonces, este modelo que se llama Stellar, que es un modelo del año 2011, que es de fuente abierta, que ya es una maravilla, que se desarrolló en Europa, trabaja con 12 dimensiones. Te plantea 12 perspectivas desde la cual inquirir e investigar cuál es tu identidad. Y eso ya evita y salva, obviamente ya sabes porque son los 12, Giovanni se está riendo. Se está riendo Pero, solo. claro, Le pero, diste agüita. claro, pero el modelo no lo reconoce. Quienes No, sabemos que no, yo no sé nada, pero quienes intuimos nos damos cuenta que de ahí viene. Pero el modelo te plantea 12 modelos filosóficos, básicamente, desde los cuales partir y derivar. Pero esta herramienta te permite, a través de esa exploración, a través finalmente de tal vez un bombardeo a la identidad o al autocuestionarse o al encontrarse o autodescubrirse de esa persona y de cuando habla también de esa organización que fundó, ya no quedan muchas posibilidades de que esa esencia de esa persona aparezca. Entonces ya estamos con esta innovación, estamos partiendo este proceso esencial para determinar cuál es el estado de las comunicaciones de algo desde un nivel de franqueza y sinceridad que casi de una... y ¿sabes qué pasa? Que es súper importante ese nivel de franqueza hoy día, porque el que te recibe mucho más susceptible hoy día. O sea, hoy día que te compren, voy a usar un término que usaba mi papá, como que te comulguen con ruedas de carreta es más difícil, ¿o no? Exactamente. Siempre en numerosos, cientos a esta altura, ejercicios de alumnos, más algunas tantas docenas de ejercicios propios, digamos, siempre te encontrás con lo mismo, tú te acercas a la persona que es la responsable o quien va a hablar a nombre de una organización, y esto es como, bueno, un trámite. Quiero que es nuestra imagen, sí, ¿verdad? Espérate. Oye, ¿a qué hora es la próxima reunión? Ya, déjame contarte al tiro.
sacan un papelito, alguna cosa que se acordaba en un lugar común, y nos saltamos o avanzamos normal y tradicionalmente por esa espera fundamental para entender cuáles son las opciones y las oportunidades de una organización, sin ir a visitar la esencia, sin ir a tratar de hacer un paseíto entre el consciente y el inconsciente de qué es lo que hay ahí escondido y qué es lo que va a marcar y cuál es el ADN con el cual vamos a trabajar para mejorar esa coherencia que tiene que haber finalmente, porque ¿qué es lo que voy a entregar al final de este análisis? Su imagen, su reputación y su identidad son o no son coherentes. ¿Dónde tenemos que arreglar o corregir para que esta forma en que usted lo ve, cuente que lo es, sienta que es y lo ven, sea coherente y no le haga ruido finalmente a la gente? Y yo siento que desde el ámbito humano es un poco lo mismo, ¿no? Bueno, el modelo es esencialmente una investigación y un autoconocimiento desde uno. Después se aplica a la organización. Se trabaja con herramientas del coaching y lo importante es empezar por quiénes son las personas y quiénes son los responsables de esa organización. Y después eso se aterriza a ver cómo ha permeado y cómo está reflejado en la misma organización que ellos conforman, que ellos integraron. Perfecto. Claro, y esa organización puede puede ser una empresa, pero también puede ser tu organización personal como tu familia. Por ejemplo, absolutamente. Claro. Giovanni, querido. Bueno, ahí Ernesto comentó varias cosas que me dejaron bailando las neuronas, ¿cierto? En mi búsqueda, Te de hacer... veíamos así como, ya pues, ya pues. No, no, lo que pasa era que, mira, yo cuando en mi época de retail, ¿cierto? Cuando estaba en el área comercial de Cencosud, yo hice un máster en la Adolfo Ibáñez de conducta del consumidor, donde hablaba con muchos sociólogos, neurólogos, de todo, hablar del consumo. Y habían varias cosas, por ejemplo, había un profe que decía, mira, hoy día para la comunicación, la honestidad es más importante que la promesa. ¿Mm? Siempre las marcas se alimentan de una promesa, pues hoy la honestidad es más importante que la promesa, porque ya la mentira sale demasiado cara. Luego, en la agrupación de modelos, en esta cuestión me armé como una especie como de caleidoscopio, donde metí los 12 signos occidentales, los 12 signos chinos, metí los eneatipos, después metí los trigramas del I Ching, después metí los arcanos del tarot, y después metí los arquetipos de Jung. Entonces es ahí, en este brand archetypes, donde está el sabio, el mago, la bruja, etc., ahí se empiezan todos a mezclar como una especie de fractalidad, ¿sí? Donde todos son coherentes, donde hay realidades explicadas de a 2, de a 3, de a 4, de a 62 niveles, de a 72 niveles, etc. Pero todos son como concéntricos, ¿bien? Entonces, en ese sentido, había interesante, ¿cierto? Cuando uno dice, si el lenguaje crea la realidad, como dice Lacan, el verbo estructura el lenguaje, como dice otro libro más antiguo, ¿eh? Lo primero fue el verbo. Entonces, cuando uno escucha a alguien, yo siempre percibo cuál es el verbo estructural de su lenguaje. Empiezo a escuchar. Es un yo creo, es un yo sé, es un yo soy, es un yo tengo, es un yo pienso, es un yo siento, es un yo veo, Sagitario. O sea, y ahí uno empieza a captar la esencia de cómo el otro estructura su realidad en función de con qué verbo estructura su lenguaje. ¿Sí? Ese fue como algo bien interesante. Y de ahí está el Ezequiel, como otros amigos que hablan obviamente, la comunicación no verbal, que más importante que lo que se dice, lo que no se dice, y más importante que, como pareciera, la actitud del cuerpo, ¿cierto? Y buscando modelos, ¿cierto? Me acuerdo de otro amigo que decía, después de 4P, de 8C, de 20R, una P nomás, la persona. Exactamente. Y eso, claro, y en el fondo es, ¿cómo yo puedo descubrir esos dones de alguna forma, buscando, o sea, yo sé, yendo a nuestro interior, buscando qué es lo que sentimos, buscando cuáles son nuestras pasiones, cuáles son nuestros dones y cuáles son nuestras capacidades, porque hay una diferencia entre, yo siento, a lo mejor ustedes me van a decir que estoy súper equivocada, entre el don y la capacidad, porque a veces tú puedes tener unos tremendos dones, pero te sientes coartado porque crees o sientes que no tienes la capacidad para desarrollarlos. ¿Cómo hago ese match, esto? Yo, bueno, me quedé antes en lo que el verbo, lo que planteaba Giovanni.
uno se pregunta, por supuesto, cómo voy a llevar a cabo este modelo. Es decir, tengo dos esferas de las cuales preguntar. Ya sabemos, ya uno intuye cuáles son las inspiraciones de esas esferas, pero ¿cómo voy a lograr de encaramar y embarcar a esta persona a que haga esto? Entonces, lo primero es, idealmente, es un ejercicio 1 a 1, y por supuesto, cuando me vi casi la necesidad de implementar este modelo para trabajar con un grupo que compartimos con Elizabeth, no existía esa posibilidad, entonces lo adaptamos. Y justamente empezamos a trabajar el tema de los conceptos y los verbos que se repetían. Les pedimos, por favor, instálense, háganse un espacio, dense una oportunidad para estar con ustedes, estar un poquitito más conscientes y respondan a esto con toda espontaneidad. No era la forma que se describe para hacerlo, pero fue un momento que pudimos, o sea, el espacio que logramos. ¿Y qué pasó? Ahora, ¿cómo lo traduzco a algo que sea tangible y visible para ellos? Y jugamos justamente con lo que está en la esencia de lo que plantea Giovanni. Una nube de palabras. Trabajamos un concepto de trabajar todo lo que ellos estaban planteando, hicimos una minería de conceptos y lo reflejamos en un elemento visual que se llama nube de palabras. Y entonces ahí me pude dar cuenta, de hecho, y ahora que no me pude olvidar, había uno de los socios en el que no su declaración, pero su reputación, cuando vimos lo que los otros decían de ellos, descubrimos que una palabra, un verbo protagonista era amor. Y yo le dije, ¿tú sabes cuántas trillones se ha gastado grandes marcas que no vamos a mencionar aquí para que algún día alguien pensara que tiene que ver con el amor lo que siempre poner y tú ya lo tienes? Entonces me hizo total sentido lo que acaba de decir yo. Total. Sí, tiene que ver con el verbo. O sea, yo descubrí maravillas cuando vi esa ensalada de palabras que de hecho la compartí con Giovanni. Y lo bueno es que tú lo haces naturalmente, pero desde un punto que siempre lo hemos hablado con Giovanni en los programas y fuera, es de este minuto de parar, ponerte en silencio y poder hacerlo. Porque si estamos arriba de la ruedita del hámster, los resultados habrían sido totalmente distintos porque esa información tú la sacas desde acá, de la información que ya está preestablecida, que tú dices, no, pero esto es lo correcto, lo que yo quiero que este señor sepa de mí. Y estamos acostumbrados. Cuando él no quiero lo que el señor sepa, sino que es lo que de verdad soy yo, el resultado es totalmente distinto. Perdona, Elizabeth, es que estamos acostumbrados a entregar y contar lo que esperamos otras personas oigan de nosotros y postergamos muchas veces lo que realmente sentimos y somos. Y eso no es una excepción, es lo normal que ocurra en un ambiente y en un ámbito en donde tú estás tratando de determinar cuáles son los activos comunicacionales de alguien. Por supuesto que voy a mostrar los más bonitos, los que se venden mejor en el mercado. Pero ¿y dónde está la esencia? ¿Dónde está la identidad real y auténtica, que es la que verdaderamente te permite construir la singularidad y después de eso generar los elementos para renovar o diseñar un relato totalmente distinto que sea coherente con eso, con comunicar eso que yo soy, eso que me diferenció y eso que me puede hacer de verdad seductor para el público al que me quiero dirigir o para las personas con las que quiero comunicarme o que quiero estar en contacto? Claro. Ahí, como comentaba, ¿cierto, Ernesto? Es súper importante en astrología, por ejemplo, la identidad se ve en la casa 1, ¿sí? En el ascendente. El ascendente marca mucho tu fachada, tu presencia y tu relación contigo mismo, es como una especie de identidad. El sentido de vida, por ejemplo, se puede analizar en la casa 12 como propósito. La comunicación como área de la vida que marca la comunicación, la relación con los hermanos y el aprendizaje, se ve en la casa 3. Entonces, ¿qué pasa cuando uno en astrología se encuentra con una carta astral sin ningún planeta en signo de aire? Ni uno, nada en Géminis, nada en Libra, nada en Acuario. Entonces uno dice, bueno, mucha tierra, mucho fuego. Mira, tú tienes que ser, y uno dice a la persona, mira, tienes que ser bien práctico, porque como tienes poco aire, es muy fácil que las personas con poquito aire, que es como que no les gusta jugar a conversar, les gusta ir al grano nomás, ¿cachai? Como que, entonces, esos son como perfiles, ¿sí? Cartas de tierra, cartas de fuego, cartas de aire, cartas de agua. Entonces, el aire es en general el elemento de la comunicación, ¿cierto?
el aire es por donde viaja el sonido de las palabras, ¿cierto? No podemos hablar de abajo del agua. Entonces, el aire es, como tenemos acá Acuario, Géminis, somos signos comunicativos, donde el aire nos nace, es lo nuestro, por decirlo así. Entonces, cuando uno busca a una persona en una carta natal sin aire, uno le ayuda a potenciar, a hacer como esta bajada, ¿cierto? Donde, hemos dicho, en términos de comunicación hay dos grandes líneas, por decirlo así, a propósito, como Ernesto me hace revivir esta parte del profe, ¿cierto? Es como la discusión estratégica y la discusión táctica. La discusión estratégica, yo quiero responder qué quiero, para qué lo quiero y por qué lo quiero. Importante, ya, lo más importante. Pero la discusión táctica es cómo lo quiero, cuándo lo quiero, dónde lo quiero y con quién lo quiero. Entonces, cuando hay cartas con poquito aire, yo le digo, olvídate de la estrategia, ándate directamente a la táctica. Porque cuando hay poquito aire, la persona se enreda en los por qué y los para qué. Los alarga, los vuelve filosofales, políticos, religiosos. Entonces, sáltate. Bueno, lo mismo con las parejas, cuando ya llevan muchos años juntos, yo les digo, ya basta de estrategia, déjense discutir para qué quieren y por qué quieren las cosas. Digan directamente cómo, cuándo y dónde las quieren. Y así es mucho más fácil buscar acuerdos. O sea, en la claridad, siento que, y en la claridad, primero tener tú tu propia claridad y después tener, no sé, pues la fuerza o la valentía de poner esa claridad encima de la mesa, también un poquito mindfulness para que no sea tan en crudo, pero, o sea, respira y pon la claridad encima porque además siento que el desgaste es muchísimo menor, pues. Claro, si tú me dices, mira, oye, Giovanni, mira, hagamos un carrete el viernes en tu casa. Y digo, pero ¿por qué el viernes? Yo cansado, pero ¿por qué en mi casa? ¿Pero por qué con tanta gente? Con día... Oiga, no te pongáis el poncho, no te justifiques, no te defiendes y haz una contrapropuesta. Hoy si lo hacemos el sábado con los 5 más simpáticos en un restaurante, vaya, y me ahorré toda la Toda la parte, vuelta, claro. eso hoy, ¿me entiendes? No cambié cómo, cuándo, dónde, con quién y listo. No me hago cargo del por qué, pero para qué. A lo mejor queremos lo mismo, los dos queremos tomar helado, pero a él le gusta más de chocolate, le gusta solo de frutilla, al final nos tomamos helado. Por discutir tanto. Es como... Claro, y esa discusión de repente se transforma en tu modo de vivir. Giovanni, querido, da una explicación porque parece que estás tomando cerveza. Tú tienes que decir eso mismo, ¿no? Sí, 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 es una... Bueno, lamentablemente se ve la marca, pero no, yo no tengo auspicio ni mucho menos, pero es una kombucha, ¿sí? Es una Ah, kombucha de... Esta es té verde con jengibre. Está bravo. ya. Te estoy Muy justificando para que no, después ricas. no digan, oye, tu Claro. panelista se estaba empinando Comedia. una cerveza a las 5 de la tarde. Bueno, ¿por qué no? No, ¿y por Bueno, qué no? ¿A quién le importa? es que ahí pusiste un tema que juntan las dos cosas que estábamos hablando antes. El problema es el para qué, es decir, tengo sed. Y en este Claro. minuto eso, la capucha es exquisita, sobre todo el agua. Y ese debate entre la dimensión táctica y estratégica, que bueno, especialmente en el aula, es siempre súper atractiva porque es la oportunidad en que justamente el alumno empieza a entender el fondo del tema y las formas. Y aquí ocurre algo muy interesante justamente con este modelo y con lo que en general está pasando en el mundo de las comunicaciones estratégicas, que es que hoy día estamos orientados por un nuevo concepto que es el propósito. ¿Por qué? Porque la singularidad, digamos, el modelo te cuestiona sobre el propósito, pero por ejemplo, cuando empiezas a hacer este ejercicio como el de la nube de conceptos, cuando pasas esta franca revisión y esta conversación de los 12 ámbitos que te quieres preocupar, el propósito ya empieza a tener un centro, es el protagonista de lo que vas a hacer y además tienes elementos y entregas elementos de tu relato para empezar a construir un propósito enriquecido de lo que ya te habías declarado tú antes, pero complementado por todo lo que es la visión esta global de la vuelta por los 12 ámbitos. Y además está ocurriendo algo muy interesante con el tema del propósito en mi industria, en mi mundo. Bueno, hace 11 años apareció una charla TED que tuvo 50 millones de visitas, que era una charla de Simon Sinek, que justamente él se dedica a la literatura y propuso esto del círculo dorado. Fue una gran revolución, se usa en varias escuelas de coaching el tema, en el que justamente estábamos motivados siempre por el qué, la prueba, lo que mostrábamos. Después nos preocupábamos de cómo lo hacíamos, el proceso, pero en el centro, en el corazón, lo que movía todo esto era el para qué, que era el propósito. Esto después lo toma, y digamos, yo quedé muy sorprendido, ya hasta aquí me voy a poner un poquitito técnico, pero no mucho,
quedé muy sorprendido durante este proceso, desde, como digo, 21 meses que descubrí esta oportunidad, y hace como 5 o 6 meses me encuentro con un estudio muy interesante que de verdad después tuve la oportunidad de ver charlas de quienes lo organizaban, que se llama Aproximándonos al Futuro. Y lo hacía una entidad española que se llama Excelencia Corporativa, Corporate Excellence. Curiosamente todos sus nombres están en inglés, pero los documentos están en español. Y era interesante porque esta era la quinta edición del documento, y ya tenía cosas muy reveladoras para mí. Y ellos partieron hace 5 años hablando de buscar la posibilidad de que la empresa maximizara los valores, siempre pensando en la sociedad también. Después ya, un año después, hablan de que hay que pensar en el propósito, es decir, hay que darle un sentido a lo que estamos entregando para la empresa. Un año después ya hablamos de la economía del propósito, es decir, estamos aspirando a que sean valores universales los que están en este propósito que guíen al actor de la empresa. Y ya el año pasado estábamos hablando de la era del propósito. Entonces el tema, que yo lo conversaba con mi colega y con mis compañeras de estudio en el tema del coaching, o sea, espérate, que esto está agarrando fuerza, espérate, ya cuando ya me encontré con este documento de que estamos viviendo la era del propósito, y esta no es una entidad corporate excellence alternativa, digamos, marginal, preocupada de las cosas que están fuera de... No, esto es el think tank más importante en España, financiado por las empresas más importantes de España. Y ahora estamos en una cuestión mucho más fuerte, que es reformular el capitalismo desde el propósito. O sea, ese es el nivel descarnado con el que se está viendo ya este último estudio, por supuesto, impactado ya por el tema del COVID, ya viviendo en este escenario. Entonces, claro, esta es la dimensión estratégica en la que hoy día estamos insertos. Esta es una nueva forma de aproximarnos a los desafíos que tenemos, e incluso en lo práctico se habla de que el propósito deja de lado el definir la misión y los valores. O sea, simplemente es esa esencia, ese ADN que tenemos que descubrir, el que determina un poco la orientación para dónde va este relato y esto que necesitamos construir para que lo conozcan. También hay un tema que siento que tiene que ver con que, bueno, yo me voy más hacia el lado más humano que el lado corporativo, y pienso que todos estos cambios que van haciendo, que nos van acercando más al sentir, más al modo ser que al modo hacer, no teniendo nada contra el modo hacer, porque el modo hacer también es súper importante, todo esto te va creando una ilusión de que el entorno y primero tú puedes tener herramientas para reconocerte y cambiar, para hacer algún, este switch de si yo lo he hecho siempre de esta misma forma y tengo alguna herramienta que me pongan adelante, del tipo que sea, desde, no sé, pues desde la astrología con las herramientas que te entrega Giovanni, desde el Stellar, desde las herramientas que a ti te entrega, porque el Stellar es corporativo, pero también yo cada vez que te escucho y cuando hicimos el trabajo juntos, sentí que también ese relato que yo puse tiene mucho que ver conmigo, a lo mejor porque tiene que ver con el estilo de empresa que yo tengo, que tiene que ver con mindfulness, pero también desde el mindfulness, también tú puedes tomar herramientas que te ayudan a crear esa ilusión de que hay un cambio que puede existir, que se puede generar de alguna forma. Giovanni. Bueno, ahí efectivamente hay varias cosas que tú comentas y que también comentó Ernesto, que astrológicamente esto del propósito se asocia con Neptuno, ¿ya? Neptuno, regente de Piscis. Piscis, el último signo del zodiaco, asociado a la casa 12, a la casa de la espiritualidad y el sentido de vida. Entonces, una carta astral tiene 12 áreas: identidad, relación con los bienes, comunicación, creatividad, la familia, la salud, la pareja. Casa 12, el sentido de vida. Entonces, cuando la gente me pregunta, oye, ¿a qué vine? Igual es mucha pregunta, pero humildemente uno trata de tomarla desde la casa 12, analizando su casa 12, Neptuno, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos muchos años, digamos, desde la Revolución Industrial y adelante, donde el que se impuso es Saturno. Saturno, regente de Capricornio, signo del trabajo, dueño de la casa 10, de la imagen profesional. Entonces Saturno nos demostró por años, y el nodo hizo
un viaje potentísimo desde Cáncer a Saturno. Es decir, todos partimos queriendo trabajar más para proteger a nuestra familia, para salvar a nuestra familia, para ayudar a nuestra familia, pero después la familia fue una excusa y nos empezamos a juntar millones y a juntar cuestiones. No es que para proteger a la familia justifico cualquier cabeza de pescado después. Entonces, eso llegó a Capricornio. Entonces ahí donde nos acostumbramos a que más rápido era mejor, donde siempre más meta y más rápido y mejor y menos costo y más. Saturno, Saturno, Saturno. Perfeccionismo. La máscara de la ira, como diría Claudio Naranjo. Caímos hasta que lo alcanzó Plutón en Capricornio y ahí fue el acabose. Porque se empezaron a caer se empezó a caer solo el perfeccionismo. ¿Me entiendes? La gente buscaba la última gota para llenar el vaso y se derramaba el vaso. Ahí entra la cuadratura con Neptuno. ¿Qué es una cuadratura? Dos puntos de vista potentes que no se aprueban mutuamente. Y esta cuadratura de Neptuno, el sentido, con Saturno, la disciplina, llegó para quedarse. Entonces, ¿a qué voy yo? Que por eso es que los jóvenes ahora no les interesan trabajar. Oye, ¿cuánto? Oye, tú te quedas 4 días trabajando en Falabella para sacar la fe, olvídalo, eso yo no lo voy a hacer jamás. O sea, no tienen precio. ¿Me entiendes o no? O sea, el sentido, oye, haz esto, hazlo bien, pero ¿para qué? No, porque te pago, no, 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 así no. O sea, es como que el sentido ha cuadrado a la disciplina. ¿Me entiendes ya? Hoy día, disciplina sin pasión no tiene sentido. Disciplina sin autoconocimiento no tiene sentido. La única disciplina que corresponde es la autodisciplina que proviene de conocer tu pasión. Ese es como darle espacio, porque en una cuadratura no se soluciona, simplemente se le da espacio. Darle mucho espacio a la disciplina respecto del sentido. Por eso me parece curioso cuando uno habla ya de ¿qué es Neptuno? Neptuno es lo profundo, Neptuno es lo empático, lo insondable. Entonces, por eso cuando en este camino yo creo que hubo un tropezón cuando uno busca la economía del propósito. ¿Ya? Para mí, buscar la economía en el propósito es un despropósito, porque en el fondo a mí me gusta mucho más la era del propósito. ¿Ya? Ahí sí, pero es como buscarle fondo a Neptuno. Es que no tiene, ¿me entiendes? Me no tiene, encantó es el debate que se insondable. armó, y aquí se armó, me encantó, qué buena cosa. No, Ya. pero yo para nada discrepo de Giovanni, para nada, o sea, todo lo contrario, disfruto mucho más el comprender estas dimensiones desde esa visión astrológica que yo apenas estoy así como rascándole la primera capa, así que no me atrevo ni a hablar de eso. Pero yo volvería un poco al comienzo de la conversación. El relato finalmente es la humanización de esta actividad. Y pensando y ahí ya lo conversamos con la Elizabeth la otra vez, o sea, alguien que tenga la capacidad de sintetizar y mostrar y personalizar esa magia de ese relato, como su anterior invitado en el último programa con Don George y su encantadora señora, y su magia en términos de lo que construyeron. Eso es, para mi gusto, para mi percepción, eso es humanizar algo como un centro de encuentros, como los proyectos que lleva adelante, como los grupos que reúne, como la iniciativa a las que a todos nosotros nos ha tocado participar. Y ese es un ejemplo de la magia de recuperar lo esencial de lo humano. A mí el propósito lo siento no tanto con los apellidos ni tanto con la era del propósito, por supuesto que a los dos nos fascinó. O sea, yo apenas me encontré con eso y quién lo decía, está lleno de referentes para los gustos que tú quieras, pero cuando quien se instala en decirte que estamos en la era del propósito, uno básicamente se llena de esperanza. Y uno esencialmente tiene ganas de conocer algo más de esto y de atreverse, como nos invitó George en ese grupo, a experimentar y a probar que estas nuevas herramientas puedan permitirnos descubrir cierta esencia. Y como lo decía antes, con algunos de los que participaron en ese experimento, hubo una inmediata así como involucramiento y darse cuenta y casi transformar la visión de lo que tenían. Bueno, y para otros fue una herramienta más, y eso no tiene nada de malo, y eso no es reprochable. Simplemente habrá personas que estarán cómodas con esta reinvención del entorno, del contexto en donde me estoy moviendo, y otras que se sentirán bien y que en este minuto pueden funcionar con las que tenían tradicionalmente o con otras nuevas, y está perfecto. Está perfecto. Sí.
Claro, es que también como, es súper importante, de repente habemos seres humanos que nos cuesta más o que nos da más susto hacer ciertos cambios, por lo que hemos hablado muchas veces, porque sobre todo a cierta edad, porque de estos grupos que tú hablas, no somos ningún niñito, ningunos niños, le tenemos un poquito de miedo a hacer cambios, pero encuentro que es fascinante. El tema es que, una vez más, hay que pararse y replantearse, que es a lo que muchas veces en todo ámbito le tenemos mucho miedo, porque mirarse para adentro es un tremendo riesgo, porque se abre la cajita de Pandora y pueden salir cosas que no sabemos qué hacer con ellas, y antes empezar a descubrir o solucionar o ablandar o amansar ciertos monstruitos que tenemos adentro, es mejor hacerse la loca y quedarse con ellos ahí. Pero la invitación es maravilloso dar ese paso, si los monstruitos uno igual ya aprendió a hacerles nanay en la cabeza, si depende de uno. Claro, ahí hay algunas líneas. Lo que pasa es que toda esta cuestión de la revolución industrial, cuando éramos una sociedad muy cerca de la sobrevivencia, había que concentrarse, pues, había que ser eficiente, había que producir en cadena, había que ser más rápido, con turnos de, no tengo idea, 20 horas, haciendo trabajar a la embarazada y a los niños. Pero en el fondo eso ya pasó, ya quedó el halo, quedó la justificación, ¿me entiendes? Entonces hoy día la gente, ya, pero ¿dónde está la certeza de esto? Ese es el problema, que la gente se desacostumbró a la incertidumbre, a la duda. Nadie nos enseñó a tener miedo, a tener duda, a decir no sé. Y eso es lo que hay que recuperar, porque desde la certeza, Maturana habla del pecado de la certeza. El que cree que se la sabe todo es porque no está dispuesto a aprender nada. Y por otro lado, Naranjo dice, o sea, es importante definirse, pero que ninguna definición te atrape. Es más importante experimentarte tú y tu esencia, que es definirte. ¿Mm? O sea, que ninguna definición te impida vivir plenamente en tu esencia. Entonces, cuando empezamos a soltar la certeza, cuando empezamos a soltar la eficiencia, empezamos a soltar la rapidez, empezamos a soltar, realmente nos abrimos a cambios importantes. Sí, pues. Riesgo hay, siempre. ¿Eh? A veces pareciera que para encontrarse hay que perderse, pero yo digo que vale la pena. Pero es que es súper importante de repente correrse ese riesgo de perderse. Si podías estar un rato perdido, o sea, es obvio que puedes estar un rato perdido. Lo importante es tener conciencia de que te vas a ir a perder para volver a encontrar tu esencia pura y no importa cuándo. Creer y disfrutar las historias, las que nos hacen sentido, las que nos motivan, las que nos cautivan, es un camino a conectarse con esencias de cosas. Yo cuando estuve en la última revisión que estuve haciendo de este tema, fue justo esta semana pasada, así como dándole un nuevo giro, que lo conversé con algunas colegas, es que, como Giovanni lo debe tener claro, estas 12 dimensiones también están vinculadas a 12 virtudes. Y cada una de esas virtudes, y cada vez que tú, bueno, las 12 dimensiones, lo voy a decir muy rápido, porque en realidad es muy latero empezar a terminarlas, pero son básicamente el ver cuál es la oferta de lo que estoy entregando, cuál es la experiencia que yo quiero que viva la gente con lo que estoy entregando, y nos referimos a personas y empresas, cuál es la expresión de esa gente, cómo se siente, cuál es la visión que tenemos que entregar, cómo sociabilizamos esto, cuál es el propósito que tiene, cuál es la esencia o la marca con la que vamos a trabajar, cuál es la agenda con la que queremos trabajar y llevarla adelante, cuál es el talento que ponemos, que son único y propio nuestro, que ponemos al servicio de eso, cuál es el posicionamiento que queremos lograr, cuál es la lógica que tiene esto en términos de ser financiera, de no ser financiera, de no ser rentable, de que sea, y cómo vamos a medir eso. Y curiosamente, esas 12 áreas tienen también sus virtudes que se pueden relacionar a ellas. Y la verdad es que es muy difícil detenerse en una sola, pero es apasionante. Y yo me senté con alguien y lo conversé, digamos, y le dije, ¿sabes qué más? Planteemos un debate no sobre los elementos que hay que definir, planteemos un debate sobre las virtudes que están asociadas. Pongámonos a conversar y pongámonos a ver, y ahí le dije, a mí lo que me mata y me mueve, digamos, son
las películas, digamos, le decía, mira, ahí se me ocurre por lo menos 6 películas al tiro para que las grafiquemos. Pero que la gente empiece a sentirse motivada por esa épica, la épica del relato, la épica que finalmente el cine rescata de la literatura, para que eso mueva interiormente lo que significan estos 12 aspectos que queremos que enfrentar y que queremos que reflexione para determinar o para mejorar la percepción o la definición de su identidad. Entonces, aquí es al revés. La épica o el relato nos lleva a, por este otro camino nos podría llevar a descubrir o a investigar cuáles son los aspectos o los ámbitos de esto del que hablamos. Bueno, chicos, vamos a darle un pequeño espacio, está súper entretenido, está como para variar, nos vamos a quedar con un programa pendiente, creo. Querido director, ¿vamos a la fundación? Mariposa. Hola, soy Carola Hudson, fundadora de la Fundación Mariposa del Caos. Te invito a hacerte socio para así poder ayudar a muchas mujeres que cometieron un delito, pero quieren una vida. Ingresa a www.fundacionmariposadelcaos.com y puedes donar desde 500 pesos o hacerte socio con una suma mensual. Muchas gracias. Mariposa. Las queremos invitar a visitar la página de la Fundación Mariposa del Caos, www.fundacionmariposadelcaos.com. La fundación está en una tremenda misión, que es darle dignidad a las mujeres que están privadas de libertad en la cárcel de Huachalalume, en la Cuarta Región. Los invitamos a ponerse una mano en el corazón. Con solo una donación de 500 pesos podemos hacer un tremendo cambio. Así es que ahí está la invitación. Muchas gracias. Chiquillos, nos quedan 7 minutos. Estamos así como, qué terrible, pero Ernesto, te vamos a dejar hiper comprometido para otra vuelta, porque Giovanni lo está pasando demasiado bien. Yo me podría ir a dar una vuelta mientras tanto y ustedes hacen el programa. Así que me doy una semanita de vacaciones y ustedes lo hacen. Para cerrar, una reflexión, más que un mensaje a todos. A nosotros en esto nos ven esencialmente mujeres que están entre, Giovanni, 35 y 45 años, ¿sí? 32 y 45 años, que también están en un periodo de mucho cambio, de muchas dudas, de mucha incertidumbre, de algunas dentro del trabajo, otras dentro de sus relaciones personales. Entonces, para que quede espacio para los dos, alguna, más que mensaje, como te decía, alguna reflexión. Yo creo que el ejemplo que planteamos hoy día es un ejemplo que tiene que estar vigente no por una herramienta X, sino que simplemente esa invitación a que este contexto, a que este tiempo nos permita descubrir, reflexionar, biográficamente revisar lo que hemos hecho, sin la necesidad de estar planteándonos cuáles son nuestras metas, cuáles son nuestros próximos 5 años, sino que sencillamente cómo estamos, cómo encontramos herramientas que nos permitan decir que podemos estar en nuestra plenitud ahora que se necesita más que nunca. Gracias, Ernesto. Querido Giovanni. Bueno, yo creo que hoy día es súper importante soltar los roles, bajarse del caballo de la perfección, ser más tolerantes. Pasamos por una pandemia, entre más cerca estamos, más diferentes somos. Y la unión proviene de las diferencias, no de la similitud. Entonces, a las mujeres que sean más tolerantes con sus parejas, particularmente con sus hijos. Es decir, hoy día es el momento de contener, de mostrar cariño, más que formar, ¿ya? O sea, la formación es un elemento importantísimo, clave, pero la formación es adjunta a otras cosas, que si no están, la formación no se da. Entonces, hoy día, en las casas, yo diría a las mujeres más tolerantes con los niños chicos, o sea, por favor, no se enojen tanto por el desorden, no se enojen, sean más tolerantes. Y también, yo les digo que sean más prácticas para conversar con sus parejas
que no discutan tanto los por qué o los para qué, sino que busquen acuerdos en cómo, cuándo y dónde. Bueno, y el mensaje que yo les quiero dejar desde mi experiencia y desde las herramientas de la conciencia plena y del mindfulness, es justamente eso, es vivir un poco más conectadas y conectadas desde el corazón. Fue la tremenda experiencia que tuvimos el miércoles pasado. Para mí era un regalo ver mujeres que bajaron de esta angustia de tener que también ser muy perfectas porque están haciendo 1.000.000 de roles, a poder soltar lágrimas que no importa, decir lo que sienten desde el corazón, no desde la cabeza, porque también se recibe de otra forma. Entonces, bueno, y estamos acá, cada uno de nosotros, entregándoles, como dijimos desde el principio, el programa número 1, solo ingredientes para que cada uno de ustedes pueda hacer su propia sopa, como digo yo. Ernesto, infinitamente agradecida, y no te vamos a perder porque te queremos otra vez aquí. Giovanni te quiere con un programa solo para ti, que yo me vaya a pasear. Nos vemos el próximo martes. Un gusto y agradecido, gracias. Un privilegio. Amigo, un gran abrazo.